Buenas noches, bienvenidos a Conteo Regresivo Final. Hoy es 17 de diciembre de 2021 y vamos a hablar de la película de culto Starship Troopers. Starship Troopers del año 1997, dirigida por el director Paul Verhoeven Verhoeven, este director holandés o neerlandés de los Países Bajos. Uno de los directores más visionarios de la historia, o al menos de los 90s, que hizo esta película de culto, una de las mejores películas de la historia. Que tiene muchas cosas que analizar. No sé si en un solo video pueda analizarlas todas, pero sí me gustaría hablar de la película, en cuanto a que la película rememora, o al menos en mi opinión, la película trae la filosofía de Platón, para ser analizada en este video. ¿Por qué? ¿Por qué trae la filosofía de Platón esta película? Porque la unión que hay entre hombres y mujeres, la no segregación por motivo del sexo entre hombres y mujeres que hay en este futuro distópico, siglo XXIII, me parece que dice acá. La película se sitúa en el siglo XXIII, un futuro en el que el servicio militar dura 2 años y solo después de cumplirlo el individuo se convierte en ciudadano, estatus que otorga ciertos derechos como entrar en la política o el derecho al voto, o a tener hijos incluso. No sé si el derecho a tener hijos, pero sí te da unos beneficios. Tienes que sacar unas licencias, según la película, según lo que yo entendí de la película. En un futuro, para tener hijos tienes que sacar una licencia que te permita tener un hijo. Es decir, no puedes tener un hijo porque es tu libertad la que te hizo tener, tu libertad y la de tu pareja la que te hicieron tener un hijo. No, en este futuro distópico, para tener un hijo tienes que sacar una licencia. Eso fue una de las cosas interesantes que me di cuenta de la película. Otra cosa interesante de la película es lo que les estaba contando, que la película no segrega los sexos. Es decir, hay deportes, o todos los deportes, o al menos el deporte más importante que se muestra en la película, que es como una especie de fútbol, rugby, de esos que son del fútbol americano. El deporte no segrega a las personas por su sexo. Es decir, pueden jugarse contiendas de fútbol entre hombres y mujeres, o sea, no entre hombres y mujeres, sino con hombres y mujeres dentro de los equipos, dentro de ambos equipos. Algo que es platónico, es de la República de Platón. Algo que es platónico. El tema del servicio militar, Platón no es que diga que el servicio militar debe ser obligatorio, no. Platón a ti te da libertad para que tú te dediques al comercio. Platón vivió entre el 400, un poco antes del 400 al 350 antes de Cristo aproximadamente.
era un filósofo, fue un filósofo de los más importantes de la historia, antes de Jesucristo, nació antes de Jesús, su tiempo fue antes de Jesús, el tiempo de la Atenas gloriosa que se ve, por ejemplo, en la Odisea, la Ilíada de Homero, esa Atenas donde nació la democracia, era una Atenas antes de Cristo, unos 500, 600 años antes de Cristo. Y ahí nació la filosofía, nació la medicina, nacieron los Juegos Olímpicos, nacieron las matemáticas, como las conocemos en Occidente, porque las matemáticas existían en Oriente, en la India, en China, en Persia, lo que es Babilonia, todavía no existía Persia, en Babilonia, incluso y en Egipto, que fue donde se construyeron las pirámides de Egipto, unos 1000 años antes de la existencia de Pitágoras, ya existían las pirámides de Egipto, pero con el nacimiento de Tales de Mileto, que fue el primer filósofo considerado un sabio, uno de los 7 sabios de Grecia, o de la Helade. Entonces Tales de Mileto fue el primero al que se le atribuye un teorema matemático en Occidente. Tales de Mileto tuvo de alumno creo que fue a Anaxímenes y a Anaximandro, y a otro alumno que tuvo fue a Pitágoras, que es el que se le atribuye el teorema de Pitágoras, por medio del cual se hacen casi todos los cálculos geométricos en ingeniería, en astronomía, en astrofísica, y ya existía, es posible que ya existiera el teorema de Pitágoras, la forma de medir triángulos, porque la existencia de las pirámides de Egipto lo que nos dice es que ya existía el teorema de Pitágoras antes de Pitágoras, pero fue Pitágoras el que lo estableció en forma de símbolos claros y inequívocos. Fue el que estableció el paradigma, el axioma lógico-matemático simbólico. Fue Pitágoras el que lo estableció y el que lo desarrolló en su escuela, él y sus alumnos. Entonces de ahí se agarró. Es muy importante las matemáticas para esta película, porque tú te das cuenta de que es por medio de las matemáticas que el hombre llega a conquistar el espacio, que el hombre llega a conquistar el universo, o al menos su sistema solar. Es por medio de las matemáticas que uno se da que la película, no es que te lo diga directamente, pero sí uno lo entiende, porque los que tienen conocimiento matemático, los que son mejores en matemáticas, se dedican a ser pilotos de las aeronaves, y son los que se dedican a la inteligencia militar, que era lo que decía Platón, que los que tienen que ser los más inteligentes, los que tienen mejor conocimiento de las matemáticas, que se les dan las matemáticas más fácilmente, son aquellos que van a manejar las naves, las aeronaves. Las naves, no, disculpen, no son aeronaves, no, en la película son aeronaves, pero en Platón no son aeronaves, son las naves, pero de mar, las naves de mar, los barcos. Entonces los barcos, tú no puedes colocar a una persona para que maneje la nave, a una persona que no sabe de matemáticas, que no sabe manejar
A una persona que no sabe manejar, que no sabe conducir la nave, no pueden ponerla a que conduzca la nave, porque esa persona lo que va a hacer es que va a llevarlos a todos a la ruina, a todos los que están adentro del barco. Entonces solamente la persona que sabe del movimiento de las estrellas, que sabe de números, de cálculos lógico-matemáticos, es la persona que se le debe dar la responsabilidad de manejar el barco, de manejar la nave. Y acá es lo mismo. La Ibáñez, la Carmen, es la que se le da las matemáticas, y por eso a Carmen es la que termina haciendo el curso para convertirse en piloto de la armada de que sale en esta película. Como lo predijo Platón, las personas que saben de matemáticas son las personas que tienen que manejar las naves, los barcos, porque es la persona que se le pone la responsabilidad máxima de llevar a buen puerto el barco, la embarcación en la que tú estás montado. Si esa persona hace mal los cálculos porque no sabe de matemáticas, entonces va a estrellar la nave y va a matarlos a todos adentro. Eso en palabras más, palabras menos, lo dice Platón en la República. Porque uno de los temas con Platón es que Platón en sus diálogos no explica sus enseñanzas matemáticas en la academia. No las explica, pero uno puede entender que las enseñanzas que daba Platón en la academia eran mínimo 10 años de matemáticas, al estilo del teorema de Pitágoras y todos los teoremas secretos que nunca sabremos porque Platón no escribió sobre ellos y nadie más escribió sobre esos teoremas, porque se entiende de que el tema del dominio de las matemáticas era secreto y era la forma en la que los griegos eran superiores al resto de las sociedades de la época, en que los atenienses eran superiores al resto de sociedades por su intelecto, por su capacidad intelectual del uso de las matemáticas, que en esta película bien lo muestran. Pero bueno, ya lo dije. Ahora en la parte social, como ya les dije, mujeres y hombres juntos en los deportes, en el servicio militar. El tema del servicio militar era muy importante en Platón, en la República, porque Atenas estaba en constante conflicto y en un estado de guerra casi que perpetua. Eran las guerras médicas con los medos. Las guerras médicas con los medos, que eran los persas, llevaban ya llevaban décadas, incluso hasta siglos, de diferentes emperadores, no sé si llamarlos emperadores, de diferentes regentes, reyes persas, intentando conquistar las polis griegas, helénicas, entre las que se encontraba Atenas, y lograron conquistar diferentes polis helénicas los persas. Y lo que hacían los persas, que asimilaban los ejércitos de las polis griegas helénicas que iban conquistando, los asimilaban y los ponían a pelear a su favor. Entonces los persas eran esclavistas, así como también eran esclavistas los atenienses y los griegos, es cierto. Pero los persas tenían mercenarios peleando a su favor, que peleaban para mantener la paz con los persas,
porque los persas hacían negociaciones con las polis helénicas para que las polis helénicas se rindieran y dejaran pasar al imperio persa hacia occidente, hacia el interior de Europa. Obviamente la intención de los persas, de los regentes persas, era conquistar Europa y llevar el reinado el reinado de los persas, Darío, Cambises, Jerjes, el reinado de los persas hacia el dominio de todo el mundo conocido. Los persas siempre apuntaban hacia conquistar las polis helenas, porque ya habían conquistado Egipto, Babilonia, Persépolis, entonces nótese que estoy hablando de Starship Troopers, una película del futuro del 2300, se desarrolla en el 2300 y me estoy yendo al 300 o el 400 o al 500 o al 600 antes de Cristo, antes de nuestra era, porque esta película es tan grandiosa que te hace reflexionar sobre todos esos temas. Siendo una película del futuro, bueno, esta película es toda una paradoja, porque es una película de 1997, es decir, tiene casi 25 años ya de haber salido. Te lleva al futuro, al 2300, y te lleva al pasado, al 600 antes de Cristo. Entonces los atenienses estaban peleando para mantener su república, su libertad, su democracia. Y tenían que pelear contra los persas prácticamente solos, porque muchas de las polis helénicas ya habían sido conquistadas por los persas y eran ejércitos de millones de soldados, o al menos de cientos de miles de soldados, 200.000, 300.000 soldados contra 10.000 atenienses, contra 30.000 soldados helénicos. Entonces eran batallas totalmente desiguales, donde los atenienses estaban en número, estaban inferiores, pero tenían la superioridad intelectual sobre los persas, la superioridad matemática de los helénicos. Tenían el uso de las matemáticas, el uso de la libertad y de la social, y el uso de la democracia. Ellos tenían el uso de la democracia. ¿Cómo lo propone Platón? Bueno, Platón está en contra de la democracia. Platón está en contra de la democracia en favor de que los que saben, de que los matemáticos, de que los filósofos, de que los científicos sean los que manejen el mundo. Acá en esta película no se habla de presidente. Acá se habla de una especie de dirigente general de la república, o supongo yo que del planeta Tierra. Es como un general, y el general cuando sufren unas bajas, el general es relevado y toma el poder una mujer además de color, una mujer negra, lo que significa de que ya en esta sociedad futurista que esta película nos muestra, ya el hombre ha superado sus diferencias,
Ya el hombre no está en conflicto consigo mismo, ya el hombre no está peleándose guerras consigo mismo, ya no hay más guerras mundiales, ya no hay guerras mundiales, ya el hombre no está buscando, los Estados Unidos no están buscando cómo estar por encima de China, cómo estar por encima de Rusia, y Rusia no está buscando cómo tener superioridad militar sobre los Estados Unidos, sobre Occidente, sobre Europa. China no está pensando en construir la armada más grande para tener superioridad militar sobre Estados Unidos, sobre Occidente, no, y sobre Oriente, sobre Japón, no. Ya hay unidad en este futuro distópico que nos muestra aquí el director Verhoeven, Paul. Ya hay unidad entre el ser humano y entre el ser humano. El ser humano ya no se segrega, ya no se segrega racialmente, ya no se segrega ya hay todas las razas en todos los países del mundo. Ya no es que solamente hay, o al menos en los países que muestra la película, Argentina, por ejemplo, ya hay gente de todas las razas en ese país. Uno supone que en el resto del mundo es lo mismo, que ya todas las personas se consideran ciudadanos del mundo. Solamente lo que tienes es que prestar el servicio militar porque tienes que defender al planeta de las amenazas intergalácticas que hay en el universo, porque digamos que esta es una de las amenazas que muestra la película, es posible que haya más. Y la película es genial por eso, porque te muestra cómo ya un planeta unido, como lo menciona Platón en la República, al menos en cuanto a una república unida, en la que mandan solamente aquellos que pueden, que tienen las capacidades para gobernar, no aquellos que tú elijas. No aquellos que tú elijas porque tú creas que se sabe mandar, porque esos son temas sofísticos. El problema es que la política está infiltrada por unos personajes que se llaman los sofistas, que fue el primer problema de la democracia, que Platón se dio cuenta de ese problema y lo plasma en la República y menciona a diferentes sofistas, como Hipias, Gorgias, la retórica. Él tiene un diálogo que se llama Gorgias o la retórica. Protágoras, los sofistas. Protágoras o de los sofistas. El primero que se da cuenta de los errores que tiene la democracia es Platón, o uno de los que se da cuenta. O bueno, una de las cosas que no le dije es que uno de los que influyó a Platón para convertirse en filósofo, aparte de Pitágoras, fue Sócrates. Sócrates fue el maestro de Platón, y a Sócrates lo condenan a muerte por pelear contra la clase política de Atenas, por estar en constante choque y, ¿cómo decirlo?, estar en constante disputa ideológica, no física, porque se entiende que tanto Platón como Sócrates prestaron el servicio militar para su nación, y de hecho hay registros de que Sócrates fue hoplita. Hoplita es un cargo del ejército ateniense, que son la infantería del ejército ateniense, que utilizaban armamento pesado, utilizaban armaduras muy pesadas, lanzas largas, escudos muy pesados. Esos eran los hoplitas, y Sócrates fue un hoplita. Pero Sócrates estaba siempre en constante choque ideológico
con la clase política ateniense y con los poderosos atenienses, y al final lo terminan condenando a muerte. Lo peor que te podía pasar en Atenas era que te condenaran al exilio o a la muerte. El exilio era como una muerte en vida para el ateniense. Entonces, cuando a Sócrates lo condenaron al exilio, el que inventó el tema del exilio, eso se llama el ostracismo, el que inventó el ostracismo fue Clístenes, el mismo que inventó la democracia. Clístenes de Atenas, seguido de Solón de Atenas. Solón y Clístenes y Pericles inventaron la democracia ateniense, y existía el castigo del ostracismo, que era para sacar de la ciudad al enemigo de la democracia. Y a Sócrates lo condenaron por ser enemigo de la democracia, pero le pusieron otros cargos. También le pusieron que era el cargo de estar en contra de los dioses de la polis, una especie de ateísmo. El ser ateo en esta república, en esta polis ateniense, era un delito. El ser ateo era un delito, y eso te lo podían hacer un juicio y te podían condenar a muerte o al exilio. Y a Sócrates lo condenan al exilio, pero Sócrates no acepta ese exilio y prefiere que lo condenen a muerte, y al final lo condenan a muerte, y bebe un veneno que se llama la cicuta, y con ese veneno muere Sócrates. Y ahí Platón se dedica a escribir sus diálogos para reivindicar a Sócrates y colocar el por qué Sócrates estaba en contra de la democracia y por qué Platón también está en contra de la democracia, porque en la democracia hay unos sofistas que son la clase política. La clase política no te dice la verdad, ni tampoco actúa de manera científica. La clase política te dice lo que tú quieres escuchar, porque la clase política sabe que tú no eres un científico. La clase política sabe de que tú piensas con el corazón y no con la cabeza. La clase política sabe que tú no eres matemático, que tú no eres geómetra, que tú no estás todo el día leyendo libros, haciendo disertaciones lógico-matemáticas. Entonces hay unos errores lógico-matemáticos en el pensamiento que se llaman las falacias. Las falacias son errores que se captan en los discursos de las personas, de los políticos, de todo el mundo, pero especialmente de los políticos, para engañar a la audiencia. Entonces los sofistas inventaron la retórica, lo que les dije: Protágoras, Gorgias, Calicles, Hipias, por mencionar algunos, para engañar a la gente. Y los sofistas lo que decían era que los poderosos tenían que ser los que mandaban. O sea, tú por ser inteligente no podías mandar tú. Tú por ser matemático no podías mandar tú. El que tenía que mandar era el poderoso, el fuerte. El fuerte es el que tiene que estar, eso decían los sofistas, el fuerte es el que tiene que estar al frente del gobierno. No los matemáticos, no los lógicos, no los filósofos, no los científicos, sino los fuertes. Y los fuertes se imponen a la fuerza, obviamente, valga la redundancia. Los fuertes se imponen a la fuerza, pero también se imponen por medio de la retórica. Porque la fuerza no solamente se da por medio se impone por medio de la violencia. La fuerza no solamente se impone por medio de la violencia, pero es la principal forma por la que se impone la fuerza, el poder. Tú tomas el poder porque tú eres fuerte por medio de la violencia. Ejerces la violencia y te tomas el poder, como ocurre en los golpes de Estado. Pero ¿qué hacían los sofistas? Que por medio de su inteligencia ejercían la retórica, inventaron la retórica para echarte cuentos, llenarte la cabeza de cucarachas,
llenarte la cabeza de mentiras, de falacias argumentales, de contradicciones, de estratagemas que se usaron para llegar al poder, para que tú votes por esas personas y esas personas así llegaban al poder. Es la crítica que hace Platón a la democracia, que hace Sócrates a la democracia, que la plasmó Platón en sus diálogos en la República. Todo eso te hace pensar esta película, todo eso. Por eso esta película es tan genial y es tan grandiosa, y es una de las mejores películas de ciencia ficción de todos los tiempos. Imagínense ustedes que en los 90 salió Matrix, El Club de la Pelea, El Juego, Seven, la de David Fincher, Contacto de Robert Zemeckis, Sphere, Jurassic Park, varias de las mejores películas de los 90 son varias de las mejores, Event Horizon, varias de las mejores películas de los 90, Terminator 2, varias de las mejores películas de los 90 son varias de las mejores películas de la historia de la ciencia ficción y de la historia del cine. Entre esas está Starship Troopers. Como les digo, Platón sí decía en su República, en su libro, en su teoría política, porque Platón fue el primer filósofo en plasmar, el primer pensador occidental en plasmar una teoría política. Platón sí plasmó que para acceder al poder debías primero prestar un servicio militar, pero ese servicio militar no solamente era un servicio militar y ya, o sea, no solamente era violencia ya, o entrenarte para ejercer la violencia, no. El servicio militar de Platón era un servicio educativo, era entrenarte para ser gobernante, entrenarte toda la vida, hasta los 50 años. Hasta los 50 años era que tú podías ser gobernante, rey filósofo. Tú podías ser rey o reina filósofa también, hombre o mujer. Los hombres y mujeres juntos podían ir a la academia de Platón, aunque aquí no en la teoría política habla de una especie de servicio militar para ser guardián de la República, pero no era solamente para ejercer violencia, ni mucho menos, sino era para prepararte intelectualmente en las matemáticas, en la astronomía, en la música, porque recuerden que Platón recibe la influencia de Pitágoras, y Pitágoras fue el que estableció la igualdad o la referencia Platón fue el que estableció las similitudes entre las notas musicales, la relación entre las notas musicales y las matemáticas. Hay una relación entre las notas musicales, entre la forma en la que se toca la música, las cuerdas, agudo, grave, de acuerdo a la forma en la que está tensada la cuerda, y eso está matemáticamente establecido en la teoría platónica. Por eso en la teoría, el que inventó eso fue Pitágoras, como ya les dije. Por eso en la academia de Platón tú vas a aprender música, pero para convertirte en un matemático al estilo Pitágoras. Tú tienes que ser un matemático, como sale en esta película, para poder acceder a ser piloto de la nave. Acá Carmen Ibáñez era la piloto de la nave, pero en la teoría de Platón tú ibas a ser el piloto de la nave, pero no el piloto de una nave como tal,
sino el piloto de la ciudad. Tú ibas a ser el que ibas a llevar la ciudad a buen término. Tú como piloto ibas a usar las matemáticas, la lógica, la geometría, la astronomía, la filosofía para el pensamiento racional, el pensamiento abstracto, para llevar la inteligencia, un gobierno de la inteligencia, un gobierno de la, para hacer próspera la polis, la ciudad. Solamente se puede hacer próspera la ciudad por medio del buen gobierno, solamente se puede hacer un buen gobierno por medio de la ciencia. Por tanto, no todas las personas están listas para ser gobernantes. Tienes que pasar por un proceso que dura 50 años en Platón para poder ser un gobernante. Entonces, esta película es genial por eso, porque te lleva a la República de Platón. Esta película es de culto por eso, porque te lleva a la República de Platón, te lleva a Pitágoras, te lleva a Tales de Mileto, a Anaxágoras, Anaxímenes. Anaximandro. Anaxágoras ya fue contemporáneo de Platón y de Sócrates. De hecho, se dice que Anaxágoras fue maestro de Pericles. Fue uno de los maestros de Pericles. Así como Protágoras fue también uno de los maestros de Pericles. Quienes, bueno, los filósofos Heráclito, Parménides, Zenón, los eleáticos eran Zenón de Elea y Parménides en Italia, en el sur de Italia. Tenían una teoría de que todo era uno, todo era la unidad. Eso es una teoría muy matemática, contra la teoría de Heráclito de que todo es múltiple, de que todo está en constante evolución, de que todo evoluciona. Entonces, esas dos teorías Platón las subsume en su academia de Platón, creando el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es un mundo abstracto. Es un mundo abstracto que es perfecto, que es más allá de las matemáticas, incluso más perfecto que las matemáticas mismas. Y esa es la teoría platónica y la teoría pitagórica, que Platón era un pitagórico también. Entonces, esta película es genial, es una de las mejores películas de la historia. El que no entiende esta película, al menos véala por los efectos especiales, porque tiene una trama muy buena, muy dinámica, muy entretenida, muy explícita además, que hace que impacte. Es una película de mucho impacto visual. Es la perfecta película para retratar lo que hubiera sido una república de Platón, de un mundo unido en favor de una sola causa, que es la de defender a la tierra de las amenazas exteriores, pero no del mismo ser humano, sino de las amenazas exteriores. Un mundo unido por la ciencia, por la inteligencia, por las matemáticas, entre hombres y mujeres, entre diferentes culturas, razas, sin segregación. La única segregación es del intelecto. El que no sea intelectual no puede estar con los intelectuales, obviamente, entonces tienes que ser intelectual. Bueno, se me acabó el tiempo, espero que les haya gustado. Vean esta película que les recomiendo y hasta la vista.